Pero bueno, vamos a dejar ese tema, vamos a continuar con más. Utilizo mi cubrebocas en este momento y tenemos para usted una muy interesante entrevista. Me da muchísimo gusto saludar y dar la bienvenida en este espacio informativo a quien es amigo de este espacio. Digo las noticias Tampico, me da mucho gusto saludar al químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. Químico, muy buen día. No, buenos días, de veras, Paco, muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos. A ver, químico, si estoy bien pronunciando el tema del día de hoy. Pecado antigénico original. Exactamente, el día de hoy. ¿Qué es esto, químico? Exactamente, yo sabía que a lo mejor iba a sonar un poco extraño, pero mira, Sí. Este es un tema muy interesante porque es algo que yo pienso ha sido relevante tal vez desde que inició la pandemia y es algo de lo que, pues bueno, reflexionando precisamente, digamos que esta semana pasada estaba yo pensando en esto y decía, bueno, no hemos hablado realmente de esto y yo creo que nos puede ayudar a comprender algunas de las cosas. Nosotros... o quisiera que nos concentráramos, tal vez Sí. Vamos a platicar un poco y brevemente de 3 virus, porque este fenómeno es relevante para todo, pero vamos a platicar de influenza, de SARS-CoV-2 y de dengue. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es el pecado antigénico original? Este es un fenómeno inmunológico. Okay. Y vamos a empezar... Eso es un fenómeno inmunológico. Y vamos a empezar por platicar algo muy básico sobre inmunología. Evidentemente la inmunología es complicadísima, hay muchísimos detalles que analizar si fuéramos a profundizar, pero no es necesario, ¿verdad? Entonces, básicamente, debemos nada más considerar que, bueno, el sistema inmune, pues son una serie de defensas y barreras que existen que van a protegernos de infecciones, ¿verdad? De agentes infecciosos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos la piel, ¿verdad? Tenemos alrededor por ahí de 2 metros de piel, ¿verdad? Es el promedio que tiene un ser humano. Metros cuadrados de piel. Pero si hablamos de mucosas, estamos hablando de alrededor de 200 metros cuadrados de mucosas, porque estamos incluyendo al intestino, a las vías respiratorias y reproductivas, ¿no? Y entonces, ya a la hora que desplegamos esto en una superficie, nos damos cuenta que es una cantidad impresionante. Y bueno, en el caso de los virus de influenza y SARS-CoV-2, pues van a entrar en el organismo a través de mucosas, por ejemplo. En el caso del dengue, a través de la piel. Para poder atravesar la piel, por supuesto, este virus requiere de un vector, que es el Aedes aegypti, un mosquito, ¿verdad? Que va a inocularlo, ¿verdad? Entonces, bien, ahora el sistema inmune, esta es la primera barrera y bueno, estos virus los van a atravesar. Ahora, el tema es que el sistema inmune lo vamos a dividir en 2 grandes brazos. Uno es el sistema inmune innato, que son una serie de respuestas genéricas que tenemos ante cualquier infección, y la otra es el adaptativo, ¿sí? El que está mediado pues, por anticuerpos y células que emiten una respuesta que es específicamente dirigida al agente infeccioso en cuestión, ¿sale? Entonces, una vez que entendemos esto, el pecado antigénico original tiene que ver con este segundo brazo del que hablábamos, que es el específico, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a un virus, por ejemplo, los virus de influenza son estacionales y año con año nos enfrentamos a los virus de influenza. Cuando nos enfrentamos a ellos, la respuesta que montamos contra cada uno de estos virus está fuertemente influenciada por la respuesta que hemos montado en el pasado contra estos virus, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el virus es lo suficientemente similar, ¿verdad?, el de este año al del año anterior, la respuesta del año anterior es muy probable que vuelva a ser estimulada, ¿sí? A esto se refiere el pecado antigénico original. La respuesta anterior vuelve a ser estimulada para despierta para volver a atacar al mismo virus. Y esto es mucho más rápido, porque lleva tiempo generar una respuesta específica para cada agente patógeno y de manera individual. ¿Qué es lo que ha pasado con el SARS-CoV-2? Exacto, este mismo fenómeno ocurrió con el SARS-CoV-2 porque es un coronavirus y existen otros coronavirus que son estacionales, ¿sí? Hay uno que se llama OC43, por ejemplo. Este coronavirus OC43 es estacional, no tiende a generar infecciones que son graves, ni mucho menos. Y en muchas personas, esta respuesta inmune del OC43, por ejemplo, ha sido estimulada para atacar al SARS-CoV-2. Ahora, no está del todo claro. En algunos casos pareciera que esta respuesta inmune ha sido de provecho y ha ayudado a que el cuadro no se agrave. O sea, sí pudiera ser que haya cooperado. Pudiera ser. Sin embargo, hay otros casos que parecen contradictorios. Y esto es porque es difícil generalizar. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el sistema inmune reacciona realmente no ante el virus en su totalidad, sino ante ciertas proteínas particulares del virus. Entonces, en la medida en la que estas proteínas
se parecen y son compartidas por la nueva versión a la que nos vamos a enfrentar, Sí. el sistema inmune es estimulado con la respuesta que ya había montado en el pasado. Esto es eficiente en el caso en el que se logra neutralizar, por decir algo, el virus con la respuesta anterior. Entonces, como se responde más rápido, pues el cuadro ni se presenta muchas veces, es decir, casi ni nos enteramos que nos infectamos, ¿no? Algunos pequeños malestares, Tal vez, un poquito y mal, a lo mejor ni eso, ¿verdad? A lo mejor ni eso. Porque es muy veloz. El problema es cuando no está bien sintonizado con la nueva versión del virus, porque esta respuesta que ya está preestablecida inhibe la formación de nuevas respuestas ante el virus. Y entonces, al inhibirlo, se enterca, por decirlo así, ¿verdad?, en responder con lo que ya tiene, que no es eficiente. Esto no es provechoso desde el punto de vista que esta infección puede durar más tiempo y se puede complicar por sí misma. Pero además, y aquí voy a hablar del dengue, que también es un virus endémico, puede ser aún peor que eso. En el caso del dengue, existen 4 serotipos de dengue. Y cuando uno se enfrenta a uno de estos por primera ocasión, habitualmente desarrolla lo que es el dengue clásico. La fiebre y las cosas que ya sabemos, que se resuelven en una semana, 10 días, una cosa así, de manera habitual, ¿no? El asunto es cuando es una segunda ocasión, tercera o cuarta, porque hasta 4 veces nos puede dar dengue. Distinta a la anterior. Así es, en donde nos enfrentamos a un serotipo distinto, porque el sistema inmune no se percata que se trata de una versión nueva del virus y activa la misma respuesta que no es eficiente. Y entonces el sistema se genera una respuesta exagerada y libera una gran cantidad de agentes proinflamatorios, se le llama, que entonces tienen efecto en la pared de los vasos sanguíneos. Se expande el vaso sanguíneo de tal forma que escapa o fuga entonces plasma. Y este es el dengue hemorrágico que se puede generar. Entonces, por esa hiperreacción. Exactamente. Esto es lo que genera el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es extraordinario que en la primera infección nos va a dar, o hay riesgo muy alto que nos dé en una segunda, tercera o cuarta infección de dengue. Normalmente no en la primera. Y el motivo es este. Es porque hay una respuesta exagerada del sistema inmune, porque no está funcionando la respuesta preestablecida, la que ya se había montado. ¿Qué hacer, químico, para poderse dar cuenta? O sea, aquí es lo conveniente de los análisis, de realizar un análisis, ¿no? Sí, es importantísimo detectarlo, saber si ya lo tuvimos para poder medir que existe el riesgo de presentarlo, ¿verdad? Y una vez que se llega a presentar, por supuesto, en el caso del dengue, pues es el manejo de los fluidos. Eso es muy importante, porque el riesgo que se tiene es caer en el síndrome de shock del dengue, que es básicamente un choque hipovolémico, es decir, se pierde tanta volumen sanguíneo que el paciente cae en un estado de shock. Y la letalidad es muy alta, precisamente, exacto, una vez que se cae en ese estado. Claro, un porcentaje pequeño realmente de casos caen en ese estado, pero ese porcentaje, la letalidad es muy elevada. La gente que muere de dengue muere porque cayó en síndrome de shock de dengue. Químico, se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero estaría interesante seguirle, ¿eh? Claro. Está muy bueno el tema. Sí, así es. Bueno, al parecer el próximo viernes vamos a andar platicando por acá. Perfecto, con gusto, claro. El químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo del Grupo Lista, gracias por habernos acompañado.